Juan Carlos Villamayor. Antes de hablar, quiero agradecer muy brevemente de nuevo, y nunca va a quedar corto el agradecimiento, y si omito alguno, siempre al que uno omite es el que más se lo merece, así que desde ya le pido disculpas, como digo siempre. Pero uno trae preparado un discurso y de pronto se encuentra con los veteranos de Malvinas. La pucha, si esos valientes no defendieron la patria como lo hicieron los gauchos de Güemes. ¡Vivan los veteranos de Malvinas! ¡Vivan nuestra hermana más querida, nuestra querida Perla Austral! Gracias, señor comandante de la Gendarmería. Gracias, oficiales de la Gendarmería. Me emocionó ver a los cadetes. Creo que en primera vez, ¿no?, en la parte ceremonial. Por favor, Lucía, acércate al fogón. En nombre de Jujuy, como está otra gaucha salteña acá. Cafayateña. Mi china cafayateña. Después viene todo eso, ¿eh? Después viene la cacharpaya. Sonamos conmigo, no hay forma de que me atenga al reglamento, le pido disculpas. Igual que mi... Acá hay otra. Si empezamos con levante la mano, vamos a juntar todas las figuritas del Mundial, digo, de Argentina. Vamos a juntar todas las figuritas porque acá estamos todos. Gracias, Gendarmería, gracias a los cadetes. Por una cuestión protocolar, han dejado espacio al pueblo, han dejado espacio a las agrupaciones gauchas, pero ellos, los gendarmes, son gauchos, son gauchas, y los cadetes son un ejemplo de que Argentina es futuro, que Argentina es una mirada adelante, la mirada del monumento del general Güemes, que está haciéndose la visera con las manos para mirar adelante al horizonte y despejar los problemas para que a la faz de la tierra cada vez sea más hermosa y radiante esta nación. Gracias, Gendarmería Nacional, Centinela de la Patria, cuyo numen tutelar es el general don Martín Miguel de Güemes. ¡Viva! Ahora que espero no quebrarme. Gracias, infernales. Gracias, infernales de Güemes, por estar aquí presente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que una persona tiene que valer por 1000. Y acá están con sus trajes de fuego, representando la estirpe de la división de infernales de Liña, que así le llamó don Martín cuando los creó. Y vaya si fueron infernales para los imperialistas. Gracias a los patricios, regimiento que nació cuando el invasor británico quiso, como al pasar, venir a hacer la pata ancha acá, y lo sacamos carpiendo. Y entonces nació el regimiento de patricios, de la mano del general Liniers, del virrey Liniers, y su primer comandante fue Saavedra. ¿Y saben qué? Había un chango ahí, un chango gaucho que había nacido en los cerros, en el Valle de Salta. Tenía 21 años y tomó a caballo con otros changos jovencitos la fragata Justín, porque había bajado el cerro y dijo: no nos va a detener un poquito de agua. Y estudian en los libros de historia universal de la guerra y de estrategia, estudian cómo hicieron estos tipos para tomar una fragata del imperio de su majestad británica. Lo hicieron porque eran gauchos. ¡Y vivan los gauchos! ¡Y viva el pueblo! ¡Viva, campeón! Ahí tenés el futuro, carancho. Patricios, infernales, Gendarmería, Centinela de la Patria. Gracias, la verdad, por la presencia de la Gendarmería, con su banda de música, como nunca. Y allá enfrente están custodiando la casa de gobierno, ya saben quién, los hermanos de los infernales, los hermanos de azul, colorado y negro, los del gorro, de granaderos, a caballo de San Martín, que si no hubiera sido porque el general San Martín y don Martín Miguel eran amigos y camaradas, la gesta libertadora de los pueblos de América no hubiera sido posible. Y eso es lo que estamos diciendo hoy acá.
Presente mi general San Martín, presente mi general Güemes, presente mi general Belgrano, otro amigazo, los tres padres de la patria que entre sí, a pesar del gobierno central, a pesar de que no le mandaban los fondos, a pesar de que, como dijo la diputada Yolanda, estaban peleándose por chiquitaje, ellos tres, contra todos los imperios, hicieron la libertad, pero porque tenían el arma indestructible, un muro infranqueable por donde no iban a pasar, el Maturrango, que era un pueblo en armas. Y sí, señor, los tres fueron amigos del pueblo, y si no, pregúntenle al pueblo cuyano todo el sacrificio que hizo, pregúntenle a Belgrano y el éxodo jujeño, ese de sangre criolla, para poder dejarle carne y polvareda al Maturrango para que no pudiera pasar. Perdóneme, ya con esto cumplí mi tiempo, pero como veo que tienen la deferencia de seguirme mirando y no tomarse el buque, quiero ser muy breve y decirle una cosa. Hoy está el sol del 25, viene asomando. ¿Se acuerdan que la cantaba Carlito Gardel? Acá está el sol de 25. Yo creo que el general, en algún pedestal de gloria donde está, dijo, voy a hablar, voy a parlamentar con quienes pone nuestro destino para que le ponga el sol de mayo en la Plaza de Mayo, en la plaza de todos los argentinos. Estamos todos los argentinos aquí pisando suelo argentino, y tenemos un suelo argentino, y así se llama, porque hemos tenido, entre otros grandes campeones y campeonas, al general Martín Miguel de Güemes. Gracias, Martín. Gracias, general Güemes, por legarnos una patria. Si uno se adentra en los vericuetos de la historiografía argentina, sabemos que el general Martín Miguel de Güemes ha sido relegado por la historia oficial, fue relegado por los gobiernos centrales y fue relegado por todo el que podía, y finalmente hubo un desprecio asqueroso, perdónenme la expresión, patético, ¿no es cierto?, de parte del Imperio Español hacia los nacidos en esta tierra sagrada. Éramos inferiores para ellos, para los españoles y para toda la Europa. Éramos inferiores. No podíamos tener el tupé en este cabildo, que agradezco a Horacio Mosquera y a Patricia todo lo que han puesto para que la puerta del cabildo histórico, y ustedes acá como ese 25 de mayo, gracias a Dios que hoy no llueve y gracias a Güemes que no llueve, pero que el pueblo quería saber de qué se trataba. Estamos acá retumban las paredes, ¿no es cierto?, con el primer brote de esa flor maravillosa que fue el grito de libertad. Fue acá, y acá estamos nosotros, y estamos diciendo presente, y no ha pasado un minuto en nuestro corazón, y las banderas siguen en alto, y la lucha por la grandeza de la nación sigue en alto. Sin embargo, la historia lo menospreció a Güemes y sus gauchos, y quiero dar un solo ejemplo porque hoy estuve hablando con un gaucho y quiero decirlo. Cuando fue la batalla de Suipacha, primer éxito importante del Ejército del Norte, comandado por Balcarce y Castelli, que Castelli supo humillar acá ¿cómo se llamaba? El sacerdote que habló en nombre del Imperio Español, cuyo argumento no era otra cosa que la soberbia, y Castelli supo con un discurso jurídico y de todo tipo, humano, profundo, decirle: si ustedes pueden hacer juntas allá y defenderse de Napoleón, ¿por qué nosotros no podemos? Y si el argumento es que nosotros somos dominio de España, entonces ustedes deben someterse a Napoleón, porque Napoleón lo tiene dominado. Y así nació la libertad en este cabildo, donde supo estar también el general Belgrano y tantos otros. Entonces, cuando fue Suipacha, ese campeón que fue Castelli, pero también estaba Balcarce, cuando la batalla de Suipacha, el primer gran éxito del ejército argentino, se ganó por las tropas de gauchos, de milicias de Güemes, de gauchos,
que bajaron del cerro y desparramaron a los españoles. Sin embargo, en el parte de prensa, ¿saben qué pasó? En el parte oficial de guerra no estaban. ¿Y saben por qué no estaban? Porque eran gauchos, porque era este barbudo que andaba por ahí, díscolo, que no hacía caso a las órdenes equivocadas. Era un señor que argumentaba que la tierra y su pueblo conocían cómo se los iba a tratar a los maturrangos, pero el ejército central, ¿cómo iba a permitir eso? Y ese menosprecio siempre se notó. Hay una página, pero no es para incentivar inquinas, pero, por ejemplo, cuando Güemes le mandó una carta al director supremo Posadas, pidiéndole fondos y recursos para poder defender la patria en el norte, porque mientras Güemes estaba en el norte, San Martín cruzaba los Andes. Eso ya lo sabemos, porque así lo habían arreglado. Le contestaron que no había plata, que no hacía falta formar un ejército de línea en el norte, un ejército porque ya estaba el ejército del norte. ¿Para qué íbamos a tener un ejército de infernales o de gauchos? Bueno, y además le dijo, le sugiero que no use la expresión gaucho, le sugiero que diga patriotas campesinos. Miren, si ahora en vez de hablar con ustedes, compañeros y señoras, les dijera, qué orgullo ver los gauchos en esta plaza diciendo, acá estamos, general, dijera, acá están los patriotas campesinos, porque era más elegante. Esa era la concepción y ese era el equívoco que el general Güemes y su pueblo tenían que romper, además de al maturrango. Y cuando murió el general, la Gaceta de Buenos Aires, que era el órgano oficial del gobierno, que en ese momento ya conducía Rivadavia, que abominaban de los gauchos, tituló la Gaceta. Algunos saben qué tituló, no digo que repita, pero levanten la mano los que saben qué dijo la Gaceta. Muy bien, muchachos. Bueno, me alegro y lamento tener que darle malas noticias, pero lo que quiero es que sepan cómo empezó esto y cómo estamos acá. La Gaceta de Buenos Aires, que supo ser el gran diario que creó Mariano Moreno, el diario libertario, Manuel Belgrano, ¿no? Con el consulado, terminó en manos de otras personas porque no quiero hacer acepción, pero tituló, no eran güemesianos, eso sí, la Gaceta de Buenos Aires. Murió el abominable Güemes. En 1921 murió Güemes por un tiro por la espalda, ¿no? Murió el abominable Güemes. Ya tenemos un cacique menos. Y además tildó a los gauchos como un manojo de fascinerosos. Esa era la idea que tenía algunos sobre la gesta libertadora, que los pueblos del norte, que Salta, Jujuy, Tarija, Chuquisaca, y todos estaban librando en el norte, dejando su sangre, dejando a las madres viudas, a los chiquitos sin padre. Entonces, y eran esos fascinerosos, y a Güemes le decían abominable. ¿Por qué era abominable? Porque él sabía que no funcionaba así la cosa, tratando de pasar con el ejército del norte, con tropas regulares, porque además tenía el arma del pueblo, y eso es lo que arregló con San Martín. Yo me imagino ese abrazo, esa estrechada de mano, mirándose los dos machazos a los ojos, diciéndole, usted vaya a liberar Chile y Perú, que yo le aseguro que por acá no pasa ni un maturrango. Y así fue. ¡Viva Güemes, carajo! Bien, maestro. Goyeneche, el comandante de las tropas, de las tropas imperiales realistas, mandó a pasar a degüello incluso a las mujeres y a los niños. Incluso a las mujeres y a los niños. Pásenlo a degüello el desprecio, Pasen a esa gentuza que osa, que ya acá le habían dicho que cómo osábamos enfrentar al Imperio Español, y que si había una iglesia, la pasen a fuego, la quemen. ¿Cómo se les ocurre, gauchos? Hasta que el final, Olañeta terminó diciendo,
No, perdóneme. Olañeta, y con esto terminamos, les doy mi palabra. Voy a leer la palabra del general Olañeta, realista, y la carta que todos conocen, y los que no lo conocen van a tener el gusto de oír, y con esa carta termino, porque es un monumento a los valores de Güemes que nosotros tenemos que construir en nuestras casas todos los días, nuestras pequeñas gestas emancipadoras, nuestra guerra de guerrilla todos los días en nuestras casas, en nuestro barrio, las agrupaciones, los veteranos, las autoridades, seamos, por lo menos tengamos la uña del dedo chiquito del pie del general Güemes, de valores para poder seguir construyendo esta patria, aunque yo creo que hoy que nos regaló el sol, estará orgulloso de la presencia de ustedes acá. Olañeta, en el año 1816, época terrible de la batalla, de la guerra de guerrillas de Güemes, estaba todo muy explotado, como se dice. Entonces Olañeta le manda, voy a ahorrarme las introducciones de las cartas y las despedidas, voy a extractar para terminar. Olañeta dice, venía con el Imperio Español, le manda una carta a Güemes, dice, yo a este lo soborno, le doy una cometa, lo tiento, se acaba Güemes, el padre de los pobres, se acaba el padre de la patria, el gaucho, el hijo de la tierra, se acaba todo. Chao, se desparrama. Muerto el padre, dice el Maturrango, dirijo esta carta para que reflexione sobre el juicio de la deplorable situación en que se hallan ustedes. Y era verdad, mucha pobreza, falta de recursos. Deplorable situación en que se hallan ustedes, piense. Por todos los aspectos, se decida a labrar su felicidad futura, desviando la ruina que lo amenaza. No espere nada de los progresos de Belgrano, ni de sus gauchos. Esperar algo es delirar cándidamente, porque aquellos que son suficientes, aquellos no son suficientes para contener nuestras ventajas. Avíseme usted la mayor brevedad para que con mi jefe le proporcione cuanto usted desee para su familia. Hay cosas que no cambian. Si se obstina, espere muy pronto el resultado y ahí sale la soberbia. Porque reforzado el ejército con los regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria y los famosos escuadrones de húsares y dragones, en el momento menos esperado, impondrán la justicia en los pueblos donde se arribe. Ellos imponían la justicia, nosotros éramos los fascinerosos, ¿no? Los abominables, y ellos eran los justos. Levantemos, muchachos y señora, la frente, hinchemos nuestros corazones y escuchemos las palabras con que le contestó nuestro padre, el padre de la patria. El padre de acá somos todos argentinos, porque somos salteños, jujeños, de todas las latitudes, y seguramente hasta turistas habrá hoy respetando a la República Argentina, y estamos acá en el corazón de Argentina. Ese es el mensaje de hoy, no solo de Salta, de Jujuy. Para todo el país tenemos un padre que cuando termine de leer esta carta se van a dar cuenta todo lo que significó y todo lo que su pueblo sangró y sufrió. Viudas, chicos huérfanos, hambre, malaria. La misma Carmencita Puch de Güemes, que era su mujer, murió por la enfermedad que le agarró yéndose a Rosario de la frontera de Salta, porque cuando murió Güemes salieron a cazarla como chacales, a ella y a sus changuitos, y se tuvo que ir. Dicen que murió de amor. Qué lindo, qué romántico, seguramente estaría destrozada, pero murió de tuberculosis, que también era una mala palabra, por el frío y la falta de alimentos y de remedios que tuvo al huir de la persecución de los Maturrangos. Vamos con la palabra de Güemes y cerramos. Al leer su carta, formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditara mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados, hijo de una noble cuna, diré a usted que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme.
No quiero favores en perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura, Genora, Cantabria, húsares y dragones, y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo, he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Adopte la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema y mucho más la mía. Estoy persuadido de que usted delira y por esta razón no incrimino como debía y podía el atentado escandaloso de quererme seducir con embustes, patrañas y espantajos que me suponen tanto como las coplas de Scaraino. O sea, y luego dirá usted que es un oficial de honor y del rey. ¡Qué bajeza! Y así lo toleran sus jefes, y así lo contienen en ese ejército real. Valerse de medios tan rastreros como inicuos solo es propio del que nació sin principios. Un jefe que manda un ejército tan respetable, en solo él debe fiar el buen éxito de su empresa. Lo demás es degradarse y es manifestar, por otra parte, mucha debilidad. Yo no tengo, muchachos y chicas, yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos, únicamente los espero a usted y a su ejército y a cuanto mande la España. ¿Cree usted que ansío por ese dichoso día que nos haya de llenar de gloria? Convénzase usted, por la experiencia que ya tienen, que jamás lograrán seducir no a los oficiales, pero ni al más infeliz de los gauchos. En el magnánimo corazón de estos no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad, y por ella pelean con energía que otra vez se han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán. Ya está usted satisfecho, ya sabe que me obstino y ya sabe que otra vez no ha de hacer tan indecentes propuestas a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. ¡Viva el general Güemes! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Vivan ustedes que están dando un testimonio histórico en esta plaza por primera vez. Gracias, gracias, señoras, gracias, señores. Muchísimas gracias, Juan Carlos Villamayor, el delegado de la provincia de Salta, haciendo base aquí en Casa de Salta, haciendo este discurso de bienvenida y de agradecimiento, porque esta jornada está arrancando ahora su segunda etapa. En este escenario, ahora nomás, ya arranca festival.